que se pretenden realizar en materia de la ley de educación del Estado para armonizarla con la educativa, demandamos que de materializarse este proceso haya respeto a nuestros derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución y tratados en los siguientes 10 puntos que me voy a permitir ponerlos ahí sobre la mesa. Primero, nosotros decimos que los cambios en materia legislativa se den, cumplan con el principio de progresividad, los cuales deben consistir en una mejora constante de los derechos humanos de los docentes y no en un retroceso. ¿A qué nos referimos en esta parte? México, como país independiente, como nación libre y soberana, ha suscrito convenios internacionales con organismos laborales y organismos internacionales del trabajo y de derechos humanos. Y se establece en estos convenios internacionales que ningún país miembro de estos organismos internacionales podrá modificar su ley su constitución de manera regresiva. Que estos tienen que ser en un proceso, en un principio de progresividad, es decir, para mejorar la condición de los trabajadores, para mejorar la condición de la sociedad, para mejorar la condición del pueblo. Y estas leyes son a todas luces regresivas. En el segundo punto, nosotros decimos que las normas laborales que llegara a emitir este Congreso en materia educativa, que es el tema, se ajusten a lo que se dispone en el 115, 116 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bueno, en la parte que hacía mención del 123, en el apartado B, que es el que rige las condiciones de los trabajadores al servicio del Estado, y el 115 y 116, que habla sobre la soberanía de los estados, las leyes estatales y las condiciones generales de los trabajadores al servicio del Estado. Que revisaran esa parte porque desde nuestra perspectiva, como lo contempla la iniciativa que presentó el gobierno federal, hoy la subieron al internet, apenas hoy tuvimos, bueno, no la hemos leído a detalle, pero sí la tuvimos chance de leerla, una lectura muy rápida, y sí nos queda clarito. Es simplemente el aplicar lo que ya está establecido en las reglamentarias. Entonces no tenemos duda. Es una ley espejo de algo que ya está en las leyes reglamentarias, en los lineamientos que se han emitido, y es a todas luces una ley, una reforma punitiva. Va con toda la intención de acabar con los empleos estables y fijos, va con toda la intención de aplicar sanciones bajo criterios poco claros, y bueno, sobre esa parte es que nosotros estamos alertando en el asunto de la autonomía de los estados basados en esos artículos. Entonces, nosotros decimos que es la pretensión y es deseable que se haga respetar la soberanía de nuestro Congreso del Estado, no permitiendo la imposición de legislaciones contrarias a los derechos humanos de los trabajadores de Baja California Sur, y que está planteado pues en las leyes locales para que se haga una revisión seria al respecto. Hay una parte también que es de veras criminal. La ley del servicio profesional docente establece que bajo un mecanismo de evaluaciones permanentes y continuas, aquellos trabajadores que no reúnan un estándar de calidad que no conocemos, serán separados del cargo, sin responsabilidad alguna para la autoridad. Si bien es cierto, dicen que tenemos hasta 3 oportunidades y que al término de este proceso, finalmente se recibe el contrato, se despide al trabajador sin responsabilidad para la autoridad. Y aquí también esto es violatorio de lo que establece el artículo 14 de la Constitución. Yo creo que en este país, y que está contemplado en el 14 constitucional, tenemos derecho a defendernos, tenemos derecho
a la libre audiencia. Me parece que es un exceso y es un acto criminal el separar a los trabajadores, rescindir los contratos de los trabajadores y que ni tan siquiera tengamos la posibilidad de defendernos en los tribunales laborales o que nuestra representación sindical nos defienda. Entonces, esa parte me parece sumamente grave. Por lo otro, que haya un pleno respeto a los docentes para que en caso de cualquier falta en que esté acusado, se tenga derecho a un acta administrativa previa a cualquier sanción, como lo establece la ley, con la presencia en todo tiempo, primero, del acusado, del afectado de manera directa, de su representación sindical y de su asesor jurídico y de los testigos de cargo y descargo y demás pruebas que existan para que se hagan de su conocimiento y cuenten con la calificación previa de una autoridad laboral que valide el procedimiento, que valide las acusaciones o las declare sin efecto mediante el laudo correspondiente. Es decir, tenemos que, nuestro planteamiento es que prevalezca el derecho de audiencia y el derecho del trabajador a defenderse en los tribunales y con su representación sindical. En otro punto, estamos señalando que se respete el principio de no retroactividad en perjuicio de persona alguna, que también lo contempla el 14 constitucional, es decir, no se puede aplicar un régimen jurídico distinto al que fue contratado el trabajador, que es la pretensión de esta ley. Por otra parte, el derecho de la bilateralidad de las relaciones laborales como un principio básico de respeto a la legislación laboral. ¿A qué nos referimos? Bueno, si la permanencia en el servicio o el empleo va a estar determinado por los resultados en un examen, luego entonces pues se rompe aquí ese principio de bilateralidad, porque ya no tengo la relación del trabajo va a depender de manera individual del trabajador y el patrón, y aquí la representación sindical prácticamente está borrada, anulada. Entonces, esa parte también hay un principio que se violenta. Tenemos el derecho a designar un defensor legal y a ser representado por la organización sindical de nuestra preferencia, en el caso de que se requiera y cuando exista una acusación de esta naturaleza. Es deseable también que se mantenga la vigencia de las condiciones generales de trabajo en materia de estabilidad en el empleo y garantía de audiencia sin restricción alguna. Hay otra parte que también ha sido como muy polémico y en el que muchas voces han opinado sobre este tema. Y la verdad, tenemos, hay que reconocerlo, diferencias sobre las posiciones de algunos organismos de la sociedad civil, incluso de la representación sindical institucional. Tiene que ver con el sostenimiento y el financiamiento de la educación. Aquí, en uno de sus apartados, la Ley General de Educación establece de manera muy clara que para el sostenimiento de la infraestructura educativa, el director, bajo el liderazgo del director de la escuela y el supervisor, padres de familia y alumnos, sociedad en general, podrán generar las condiciones que consideren pertinentes para cubrir las necesidades del plantel. Nosotros decimos que esto no es otra cosa más que la privatización de la educación. No es otra cosa más que elevar a rango constitucional el pago de cuotas obligatorias, ¿no? Y en ese sentido sentimos que hay un riesgo de pérdida del carácter gratuito de la educación. Aunque por otro lado nos digan que son voluntarios, así lo dice en el documento que presenta dice, se habla de cuotas voluntarias. Yo los invito para que se remitan al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua y definan el concepto de cuotas. El concepto de cuotas, como lo define el diccionario de la Real Academia
de la lengua es cuando aportaciones o remuneraciones en dinero se den de manera periódica, es una cuota, independientemente del carácter que esta tenga. Entonces, en ese sentido, pues, es que decimos que esta parte no son aportaciones voluntarias, no, son cuotas, y si está de manera permanente un monto en pesos y dineros, es una cuota y tiene un carácter obligatorio. Este es un tema, obviamente, para la discusión, el debate, y que, bueno, y en el que seguramente se va a seguir discutiendo. Eso en líneas generales, para no abusar, hay muchos compañeros aquí y seguramente ellos también quieren poner sus puntos de vista, entonces yo dejaría hasta esta parte. Esos son los argumentos políticos, los argumentos jurídicos sobre todo, que nosotros estamos esgrimiendo para ratificar. No necesitamos reformas saqueadoras, necesitamos que nos apeguemos al imperio de la ley suprema. Y la ley suprema nos dice esto que les acabo de señalar. Gracias por venir.